Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a realizar la clase de el día sábado, que por ciertas complicaciones de salud no lo pudimos entonces terminar. El sábado estábamos hablando, principalmente empezamos a hablar sobre lo que era el A22, pero para de pronto las personas que quizás están confundidas en qué tema estamos, yo les voy a mostrar hasta dónde lleva. Nosotros ya empezamos a hablar de lo que era el MChat, empezamos a ver lo que era el MChat acá, lo que era el MChat, donde entonces recuerden que la aplicación va de 18 meses a 30 meses, donde aproximadamente son 20 preguntas, pero recuerden que va en escala semáforo. Riesgo bajo entre 0 a 2. Riesgo medio, ahí sí es importante empezar a utilizar entonces lo que es el MChat RF. Y luego tenemos el riesgo alto, que es una puntuación entre 8 a 20, donde ya sí es imprescindible, ya sí es sumamente importante empezar a derivar a la persona a un diagnóstico clínico más especializado. Y tenemos el cuestionario de edades y etapas, que recuerden que va por cada una de las etapas. Es ser un ejemplo de cuestionario de 34 meses a 16 días. Esta es la primera parte del cuestionario. Esta es la última parte, entonces donde está todas las áreas, comunicación, motricidad gruesa, motricidad fina. Las áreas que ven entonces acá, recuerden que tiene que ver con principalmente cuando estamos en un área que está en negro, un área que está más oscura que las otras, es que está por debajo de las expectativas del desarrollo. Recuerden que igual esto se tiene que correlacionar, se tiene que comparar, se tiene que ver pues un estudio comparativo de la edad puntual en que se encuentra el paciente. Entonces, si ya se comparándolo está por debajo, estaría en negro, en la zona negra, en la zona gris está por encima, apenas por encima de las expectativas del desarrollo y la parte blanca que está por encima de las expectativas del desarrollo. Recuerden que hablamos que un screening, un tamizaje o una prueba de cribado es una valoración que es breve, pero que igual, de todas formas, es formal, que es estandarizada eh, y que se usa para identificar esas desviaciones, esas de pronto medidas que son sospechosas de esos patrones normales de los hitos del neurodesarrollo. El tamizaje no me da un diagnóstico, el tamizaje no tiene por qué proporcionar un diagnóstico, pero sí lo que hace las pruebas tamiz es que ayudan a determinar si se requiere una evaluación diagnóstica mucho más profunda, ya realizada por expertos. Entonces, el tamizaje es muy efectivo si se quiere realmente conocer o descartar qué dificultades, qué aspectos vemos de pronto con desviación o no en el neurodesarrollo. Igual, no solamente se debe hacer un tamizaje solamente con la parte de la prueba. Recuerden que también es importante el criterio clínico, que es importantísimo. Entonces, ¿para qué es un tamizaje en autismo? Para el uso de herramientas de screening que son específicas, para mirar entonces si hay demora en esas piedras angulares del lenguaje o de la comunicación, si hay o no una regresión del lenguaje o en esa parte del área social, o si de pronto hay padres que tienen una preocupación por lo que es el ámbito de la involución, por ejemplo, en el neurodesarrollo. Antes de ver lo que estábamos iniciando ese día sábado, que es el A22 y el ADR, que son las pruebas GOL estándar, vamos a ver entonces un resumen claro de lo que es el autismo. Recording in Ahora sí, vamos a ver lo que es A22 y ADR. Vamos a empezar por esto, por lo que es una prueba de confirmación diagnóstica. Igual recuerden que no son los únicos elementos.
y no deberían ser los únicos elementos para poder clarificar si es o no, para poder esclarecer si es o no trastorno del espectro autista. Recuerden que como habíamos visto el viernes, es importante que sea todo un grupo de, primero, pruebas diagnósticas, de confirmación diagnósticas o pruebas gold estándar, como en el caso de estas dos que vamos a trabajar. El juicio clínico, que es importante, la lista de chequeo, que es importante, pero que no es lo único, y la entrevista clínica semiestructurada para tanto docentes como familiares o como personas que rodean a la persona con trastorno del espectro. Empecemos por el ADR. El ADR es una prueba, como les menciono, gold estándar. Es una entrevista para el diagnóstico del autismo. Realmente lo mira a nivel de mucha a profundidad. Es una prueba muy rigurosa, tanto para niños como para adultos. Entonces es muy amplia. Como tal, es una entrevista, es decir, va a estar dirigida a los padres o a los cuidadores principales. La idea es que tengamos varias información, es decir, tanto de padres y si es posible de la niñera o de la nana que esté al cuidado del niño. La idea o lo primero que se realizó, el motivo por el cual se realiza esta, esta entrevista clínica es para mirar esa sensibilidad del trastorno del espectro autista y cómo lo han visto sus cuidadores. Entonces, el ADR explora ese desarrollo desde el ámbito del neurodesarrollo temprano hasta cómo son los comportamientos actuales, cómo son los comportamientos, digámoslo así, pasados, relacionados con esos tres dominios clásicos que ya hemos revisado del autismo. Primero, la interacción social que sea recíproca. Segundo, la comunicación y el lenguaje. Y lo tercero es un comportamiento restringido, repetitivo o los intereses inusuales. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la prueba como tal ADR? Y es determinar si la historia del niño o la niña o de la persona que se sospecha con autismo dan resultado o pueden compaginar con los criterios conductuales del autismo. Realmente acá se empieza a trabajar una manifestación clínica antes de los 36 meses de edad, que es clave para realizar un diagnóstico diferencial, que también en otra clase, eso fue el jueves, mencionábamos cuáles podrían ser esas sospechas clínicas que quizás parecen autismo, pero que no lo son. El ADR trae unos materiales, el manual, el protocolo y los algoritmos como tal para la calificación. Es fácil de aplicar, es fácil, pero sí es un poco larga. La duración aproximadamente es de 1 hora y media a 2 horas y media. Depende mucho de muchos factores. Primero, de la experticia del clínico, del aplicador. Segundo, también del nivel de información que pueda o no brindar los los cuidadores, porque recuerden que es una prueba que principalmente, aunque su aplicación es a partir de los 2 años, es administrada no al niño, sino a los cuidadores. Entonces la aplicación es variable, aproximadamente de 1 hora y media a 2 horas y media, como les menciono. Solo puede ser administrado por un profesional que sea altamente capacitado, eh, donde entonces no solamente sepa cómo dar, cómo, digamos, formular la pregunta, igual la pregunta pues ahí está guía, sino también que pueda, digamos, resolver ciertas dudas que quizás los padres o los cuidadores puedan tener. Entonces, siempre debe ser alguien que esté capacitado, que esté entrenado. Y el entrevistado, a quien se le administra la prueba, se puede con uno o con dos de los cuidadores principales, idealmente quien haya conocido al paciente desde ese proceso del neurodesarrollo, quien esté con el paciente desde la infancia. Entonces, el evaluador sigue un formato estructurado con preguntas abiertas y codificadas que están pues ahí en la prueba en ADR, pero la idea es que no solo se quede en lo que dice la prueba, sino que pueda ahondar un poco más en ciertas características diagnósticas que van a ser esenciales. Entonces, la idea es profundizar con ejemplos. En muchas ocasiones, por no decir que en todas, se debe clarificar sobre cuál es la pregunta que se está queriendo decir, porque a veces los padres quizás
por la traducción o bueno, por cierto componente que puede existir, eh, se pueden confundir con la pregunta. Entonces, siempre alguien que sepa sobre el autismo. Los contenidos de la entrevista son muy amplios, igual todo está en el ADR. Recuerden que uno siempre se debe capacitar, pero primero, o sea, la entrevista tiene 90 ítems y esos 90 ítems van a estar agrupados en diferentes secciones, en diferentes formas. Es decir, primero la historia de todo ese desarrollo temprano, por ejemplo, la en que aparecieron las primeras palabras, la en que aparecieron las primeras frases con sentido, las primeras habilidades sociales, cómo fue o cómo son esas alertas tempranas. En un segundo grupo podemos apreciar lo que son esas habilidades más de lenguaje, habilidades un poco más comunicativas. Igual es fácil porque la DIERRI nos va llevando, recuerden igual que son 90 preguntas, por eso se hace tan extensa la aplicación de la prueba, porque igual es una entrevista. Entonces, a veces debemos de pronto separar incluso dos sesiones para aplicar el ADIER. Por eso, la evaluación del autismo es tan larga y tan minuciosa. Entonces, en lo primero, tenemos un grupo de historia del desarrollo temprano. En el segundo grupo, cómo es el lenguaje, cómo es la comunicación, entonces si hay uso del lenguaje verbal y no verbal, si lo hubo o no desde el proceso de neurodesarrollo, si hubo algún cambio, siempre se le debe dar a los entrevistados ejemplos, eh, cómo fue el uso de gestos, si hay o no, o hubo ecolalia, si hubo esa inversión pronominal, perdón, cómo es la prosodia, entiende la prosodia del lenguaje, la usa. En un segundo grupo tenemos esa interacción social que sea recíproca, entonces la expresión emocional, si hay interés por otros niños, si hay un juego de imitación, si la atención conjunta está, si hay empatía y reciprocidad social. Vemos, por ejemplo, conductas repetitivas de intereses restringidos, que hace parte de otro grupo de preguntas, entonces, cómo son las rutinas, si hay rituales, si de pronto hay apego inusuales a ciertos objetos, o movimientos como el eteo, el balanceo, lo que son las estereotipias de las cuales ya hablamos, y el comportamiento en general. Entonces, son esos grupos, pero también se evalúa el comportamiento en general, cómo son esos patrones de sueño, cómo son esos patrones de alimentación, si hay problemas o no de conducta asociadas y luego ya se puntúa. Cuando ya se puntúa, es decir, cuando ya se recopila toda la información de los ítems, pues cada una de las escalas mide esa gravedad o presencia de la conducta. Entonces va de 0 a 3. Cuando la persona puntúa en 0 es porque los comportamientos están ausentes, es decir, es un comportamiento dentro de los parámetros del neurodesarrollo. Si la persona puntúa 1, es porque es leve o una probable presencia, a veces sí, a veces no. En el segundo grupo es porque hay una conducta que quizás ya es claro que es una conducta errática. Y en el tercer punto es porque es un comportamiento extremadamente evidente o severo. Solamente los ítems, los puntos clave, los ítems clave, que son los core items, se usan para calcular si el perfil de la persona cumple criterios diagnósticos para autismo o si no los cumple. Entonces, ya luego nos da unos resultados, igual eso se calcula en los algoritmos, por eso entonces no es solamente la administración de la prueba, sino la calificación de la prueba. Entonces, al final se obtienen las puntuaciones por cada uno de los dominios. Y luego, ¿qué se hace? Ya se compara con esos puntos de corte clínico, con ciertas edades. Ya si las puntuaciones superan esos umbrales, ya sí se considera que la persona o toda la historial de la persona es compatible con un diagnóstico de autismo. Como les menciono, no es o no debería ser la única parte de la prueba en cuanto, o la única parte del diagnóstico, debería ser varios aspectos. Entonces, ya se mira cada dominio evaluado, como en la comunicación verbal o no verbal, que en total son 8 ítems verbales, 7 no verbales, cómo es la interacción social, que el punto de corte, por ejemplo, aproximado es 10, las conductas repetitivas y los intereses inusuales, que el punto de corte sería 3. Entonces, esos puntos de corte pueden ajustarse según esa, digamos, versión lingüística a cada una de las edades del evaluador. Como toda prueba, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas del ADR.
Una, una ventaja, empecemos primero por las fortalezas de la DIERI, es que primero evalúa toda la historia evolutiva. Entonces, si en algún punto en la entrevista clínica tradicional, si nos puede escapar alguna pregunta clave o algún referente clave, pues acá tenemos, digamos, toda la recopilación de las condiciones para diferenciar el autismo de otras manifestaciones clínicas. También otra fortaleza es que es muy útil cuando el paciente de pronto no se deja observar fácilmente, por ejemplo, adolescentes o adultos, va a ser bastante útil si tenemos o no el acceso o el recurso de los cuidadores, que es muy, muy válido a nivel diagnóstico. Es decir, cuando se combina con el A22, sube la validez diagnóstica. Por sí solo es una prueba con mucha validez, pero si se combina ADR más el A22, que es el que vamos a ver, es mucho más eficaz. Y también otra ventaja es que nos permite explorar quizás en, en una sospecha diagnóstica de un autismo de pronto más sutil, con esos hechos históricos que a veces no siempre se van a manifestar en una observación directa. Sin embargo, como les menciono, tiene sus ventajas, pero también el ADR tiene sus desventajas. Una, una desventaja que creo que ya se le había mencionado es que es una duración muy extensa. Entonces, a veces si se hace en una sola sesión, recuerden que puede durar de 1 hora y media a 2 horas y media, incluso a veces se puede demorar 3 horas, y eso depende mucho de muchos factores, pues genera fatiga en algunos cuidadores, sobre todo si ya son cuidadores eh, mayores, o a veces quizás esa misma limitación de tiempo lo que hace es que quizás los cuidadores no respondan con tanta calidad, sino que de pronto por salir del paso, como se dice coloquialmente, pueden responder lo primero que se les venga y no abunden tanto. Entonces, por eso una recomendación para evitar esa limitación es que se divida en 2 sesiones, que no sean separadas, es decir, que sea un día y al otro día, o en las horas de la mañana que descansen y luego en las horas de la tarde regresar. Em, Tampoco, o u otra limitación es que no sustituye nunca la observación directa ni ese juicio clínico y que requiere de pronto también puede ser una desventaja, y que requiere una formación especializada para la administración, pero sobre todo la interpretación. Entonces, eso hace que también diagnosticar el autismo sea de pronto tan complejo, porque reduce ese acceso de pronto a la población porque se reduce considerablemente los especialistas para hacer un adecuado diagnóstico. Y que no siempre es aplicable. Por ejemplo, la DIR no siempre es no es aplicable si el cuidador no tiene buena memoria del desarrollo temprano, a veces pasa. Que administrando, por ejemplo, la DIR, sucede que los cuidadores son, no me acuerdo, no me acuerdo de siguiente pregunta, no tengo claro. O eh, responden en un momento y a los 10 minutos dicen, ya me acordé. Entonces, obviamente, eso hace que se desorganice un poco la prueba, pero igual ahí es donde está la experticia del evaluado. Y tenemos el A22. El A22 es una escala de observación. Entonces, miren que por eso se complementan tanto, principalmente porque el ADR es una entrevista clínica estructurada a los padres de familia. Pero el A22 ya tiene que ver con una observación directa a la persona con autismo. Tiene una ventaja muy grande, muy amplia, igual sigue siendo una prueba por el estándar, pero es que va desde los 2 años, desde el año, desde los 12 meses hasta que la persona está en una edad de pronto avanzada. ¿Por qué es tan importante el A22? Es una herramienta o es una evaluación que igual es semiestructurada, es muy estandarizada y está diseñada únicamente y exclusivamente para el trastorno del espectro autista a lo largo de todo el ciclo vital, como les menciono, desde esa primera infancia, desde los 12 meses hasta la edad adulta, y que también permite que muchas personas que quizás tengan una sospecha de autismo, que esté en un autismo nivel 3, que ya hemos revisado los niveles de autismo, hasta quizás una persona no verbal que puede evaluar, se puede observar. Entonces, el propósito siempre es la observación directa de varias áreas, de cómo es el comportamiento social,
de cómo es el área a nivel comunicativo, cómo es el uso de ese juego imaginativo con materiales. Entonces se pone, por ejemplo, en una situación controlada y estructurada, pero que igual, por eso es semiestructurada, porque es flexible, una situación con diversos materiales que ya les voy a mostrar. Entonces, a lo largo del tiempo, siempre se ha considerado una prueba GOL estándar, porque evalúa muchas áreas, es decir, ayuda a comprender esa parte del funcionamiento de la persona por medio de esa observación directa de la conducta. Entonces estamos allí, evaluador y paciente siendo observado. Eh, Se puede aplicar prácticamente a cualquier persona con independencia de su edad, con independencia de su nivel cognitivo, con independencia de su nivel comunicativo del lenguaje y que proporciona muchísima información sobre esos principales criterios diagnósticos del espectro autista. Entonces, las áreas que evalúa, ya sabemos que es la interacción social, el lenguaje y la comunicación y las conductas estereotipadas, que son las áreas nucleares o las características nucleares que se deben trabajar en el trastorno del espectro autista. La DOS trae varios materiales, principalmente obviamente el manual para comprender la prueba. Sin embargo, como les había mencionado, tanto el ADR, pero sobre todo el A22 tiene una certificación. Entonces viene con el manual, la bañera con todos los materiales. Cada uno de los materiales debe ser importante tenerlos presentes, principalmente porque los materiales son la guía en donde vamos a poner entonces en contexto al paciente, dependiendo claramente de cada una de las edades, el PIN de corrección online y el protocolo de los 5 módulos. Cada uno de los módulos, es decir, son 5 módulos que debemos tener muy presentes porque ahí es donde está la clave, el ámbito de aplicación del A22. Tenemos la primera parte que es el módulo, digámoslo así, módulo Toddler, donde es el módulo T. Ese no tiene numeral, tiene una T de Toddler, donde son niños de 12 a 30 meses con una sospecha de autismo. ¿Qué vamos a evaluar acá o cuáles son las características? Es una interacción temprana donde vamos a mirar cómo es el juego, cómo es la parte del lenguaje. Si acá, digamos que en esos niños de 12 y 30 meses de edad, puede ser que no usen el lenguaje de una manera consistente, luego ya tenemos el módulo uno. En el módulo uno son niños sin lenguaje o con un habla de muy pocas palabras, donde no hay un lenguaje consistente, no usan un lenguaje de frases. 31 meses o más. Luego entonces tenemos, bueno, y las características es que mira cómo son esas actividades lúdicas no verbales. Luego ya sí tenemos el módulo número 2, donde son niños con lenguaje mínimo a frases de pronto muy simples o frases sueltas. Son personas de cualquier edad que usan el lenguaje de manera, pero no hay una fluidez verbal. Se evalúa ese juego simbólico, cómo son esas interacciones sociales básicas. En el módulo 3 tenemos niños y adolescentes menores de 16 años que tengan un lenguaje fluido. Niños un poco más grandes, un adolescente con habla fluida. Y la característica de la evaluación es que vamos a evaluar la conversación, cómo es el juego, cómo es la narrativa. Y ya tenemos el último módulo, que es el módulo número 4, donde es para adolescentes o ya para adultos, pero que tengan una habla consistente, que tengan una habla fluida. Vamos a evaluar la conversación, cómo es el análisis social, cómo es la reciprocidad socioemocional, la expresión emocional. Entonces, por eso se habla de que son 5 módulos, 4 numéricos, un módulo que es la T, que es de Toddler. En cada uno de los módulos vamos a encontrar entonces diferentes partes de la evaluación. Es decir, el A22 evalúa conductas que son claves para el diagnóstico de autismo y que van a estar organizadas en dos grandes dominios, según SDSM-5. Primero, esos déficits en la comunicación social. Entonces, si hay un contacto ocular atípico, si de pronto en esa comunicación social hay una falta de reciprocidad socioemocional, si vemos que el evaluado presenta dificultades en la conversación de manera mm, recíproca,
Si de pronto hay un uso muy limitado de gestos, y ese sería el primer grupo, déficit en la comunicación social. Y el segundo grupo que vamos a evaluar es un comportamiento restringido repetitivo. ¿Qué vemos aquí? Entonces, si hay uso estereotipado del lenguaje o si hay de pronto un juego muy limitado con estereotipias, si el evaluado presenta intereses inusuales, rigidez conductual, por eso hablamos de comportamiento en general, comportamiento y comunicación. La comunicación es el primer grupo. Y si quizás vemos reacciones sensoriales inusuales, atípicas. Importante tener en cuenta que además incluye indicadores del comportamiento emocional, cómo es el uso o si no hay uso de la imaginación. Y algo fundamental es la pragmática del lenguaje, esas habilidades pragmáticas del lenguaje. Acá, ¿cómo saber qué módulo aplicar? Entonces, primero, cada uno de los módulos van a estar eh, separados por cada una de las edades. Entonces, Toddler, de 12 a 30 meses, 31 meses o más, pero no solamente vamos a ver eso, sino cómo es el lenguaje. Por ejemplo, para mirar si tenemos dudas, quizás, aunque a veces no suele pasar, cómo es cómo es ese nivel de lenguaje expresivo. Acá tenemos, por ejemplo, el ABAS 2, que es una prueba para mirar esa parte de las habilidades adaptativas. Y obviamente, pues las edades cronológicas. Entonces, se administra entre 30 a 60 minutos. Eso, como les menciono, va a depender muchísimo del evaluador, perdón, del evaluado. Y digamos que solo puede ser administrado por profesionales que estén entrenados para aplicar A22, porque acá no solamente la aplicación es mucho más rigurosa que en el ADR, sino la calificación. Los materiales que yo les mostré, les voy a mostrar cada uno de los materiales, que es esta bañera con todos los materiales, viene según las edades, y cada módulo trae un conjunto de materiales que son específicos, entonces historias, historietas, imágenes, objetos que de pronto pueden ser inusuales, juguetes, que lo que se hace es que deben ser estrictamente los que dice el manual para que se utilicen eh, en la evaluación y que provoquen ciertas respuestas naturales al evaluado. Entonces, lo que hacemos nosotros como examinadores es registrar, codificar el tiempo real, cómo son esas conductas que observamos según esa escala estandarizada, y luego ya lo que se hace es recopilar todo, se puntúa para determinar si hay presencia o no de conductas clínicamente asociadas a autismo. Importante tener en cuenta que no debería ser la única prueba y que no es la única prueba para dar un adecuado diagnóstico de autismo. Esto ya lo he mencionado, pero creo que es fundamental tenerlo en cuenta porque se debe combinar con otra prueba gold estándar, que es el ADR, y también esa parte pues, de lo que es el ámbito de la observación clínica fuera de la 2. Recording in progress. Y tenemos el inventario del espectro autista, es una prueba ya de hace algún tiempo, pero igual sigue siendo muy funcional, que es el IDEA, por sus siglas es de Ángel Riviere. Esta prueba, como tal, no es una prueba diagnóstica, es una prueba también de tamiz. Es un inventario de espectro autista desarrollada principalmente por Ángel Rivière, donde empiezan entonces a mostrar, pues es un instrumento principalmente observacional, donde nos ayuda a describir en esa parte del desarrollo de una persona dentro del espectro 15 dimensiones. Es decir, esta es la primera parte
de la prueba. Entonces acá está pues, como las instrucciones, es muy fácil de diligenciar y está separada por dimensiones. Entonces, dimensión uno, relaciones sociales; dimensión 2, capacidades de referencia conjunta o atención conjunta; la dimensión 3, las capacidades intersubjetivas, y cada una de las dimensiones se evalúan. En total son 15 dimensiones, o más bien 15 ítems agrupados en diferentes áreas. Entonces, la relación con el entorno, como les menciono, cómo está la atención conjunta, cómo está la parte de la imitación, si hay un juego funcional o hay un juego simbólico, cómo son esas reacciones emocionales conjuntas o compartidas, cómo es la comunicación, si hay comunicación verbal y no verbal, si hay lenguaje expresivo y receptivo, si, cómo es el uso comunicativo del lenguaje. Y también hay otra área que es principalmente las reacciones sensoriales atípicas, como la flexibilidad cognitiva y conductual. Entonces, es una guía total para profesionales para observar y puntuar esa frecuencia, o más bien esa intensidad con la que se presentan ciertas conductas, agrupadas en 15 ítems o 15 grupos. No tiene como tal un sistema de puntuación cerrado, es decir, el énfasis está en describir ese perfil individual de la persona con autismo, pero sí nos permite evaluar cómo es cómo ha sido o cómo es ese desarrollo de competencias a lo largo del tiempo. Realmente es muy útil para dar un seguimiento. eh, por eso no es una prueba diagnóstica, a diferencia de las dos anteriores, que es el ADR y el ADOS2, pero sí nos brinda pues mucha ayuda para identificar esos perfiles compatibles con el autismo no diagnóstico. ¿Qué ayuda? Nos ayuda o nos facilita la comprensión del estilo cognitivo y ese estilo más relacional del niño o la niña con autismo. Es una herramienta, de hecho, pues muy valiosa para esos equipos interdisciplinarios, para mirar esa atención temprana. Recuerden que cuando hablamos del autismo, hablamos entonces que hay una gran variabilidad. Por eso se habla que el autismo es un desafío de la generalización y que de ahí vamos a mirar los apoyos. Ya hemos hablado que la capacidad intelectual puede ser desde lo que antes se llamaba una superdotación hasta una discapacidad, desde la interacción social distante o un activo atípico, un activo raro, la parte verbal o la parte no verbal, el ámbito sensorial, hiposensibilidad o hipersensibilidad, y las conductas que pueden ser de pronto leves o conductas estereotipadas. Como saben, no solamente se debe dar una evaluación de lo que es el autismo, sino que también nosotros debemos observar, debemos mirar cómo es en general todas las conductas, cómo es la parte, por ejemplo, del ámbito cognitivo. Ahí es donde entramos a evaluar principalmente pues toda la parte neuropsicológica. Entonces, importante tener en cuenta todas las áreas. Vamos entonces a ir a nuestro descanso, para que podamos luego entrar al otro tema que nos queda pendiente. Dame un segundo. Y es un tema muy importante. Es la parte, bueno, tema 3 y tema 4, que es la familia de una persona con trastorno del espectro autista, que es sumamente importante. El impacto de la familia es
bastante amplio. Vamos a mirar estrategias para la familia y para el colegio. Allí es donde vamos a mirar lo que son estrategias, por ejemplo, como el APEX, el sistema APEX, donde es un sistema de comunicación por intercambio de imágenes, es un sistema alternativo aumentativo de la comunicación, recursos para la familia de una persona con autismo y es de intervención multidisciplinar. Vamos entonces a entrar a nuestro descanso y regresamos para continuar con la otra parte de la clase del día de hoy y revisar entonces lo que es la evaluación que teníamos pendiente. Bueno, vamos a hablar de un tema fundamental que a veces no se habla mucho y es la familia en el trastorno del espectro autista. La familia es un factor fundamental. La familia, sobre todo cuando son niños, siempre son quienes reciben principalmente el diagnóstico de autismo. A veces lo primero que piensan los familiares es que, bueno, en general es un reto no solamente para la persona que tiene el diagnóstico de autismo, sino también para la familia o la persona con diagnóstico, es un impacto para todos. Afecta ese equilibrio en el inicio y durante todo ese proceso. Una vez que ya se establece el diagnóstico, la vida familiar cambia completamente. Se va para un autismo grado 1, se va para un autismo grado 2. La familia cambia, la estructura o más bien las dinámicas familiares cambian. Saben que quizás algo antes del diagnóstico, saben que quizás algo no está bien, pero lo que esperan es que se pueda solucionar o que sea algo transitorio y que no afecte de pronto la vida de su hijo, de su hija. Y es aquí cuando surgen miedos, cuando surgen preguntas, cuando florece lo que es la incertidumbre, incluso a veces pueden haber sentimientos de culpa. Muchas veces se pueden culpar entre sí cuando empiezan a acceder a información, que de pronto a veces también la información puede tergiversar mucho lo que es el autismo, porque entonces ya empiezan a ver que tiene que ver también con un factor genético, entonces empiezan a decir, no, es que tu tío también tiene autismo y por eso quizás nuestro hijo también tiene autismo, entonces empieza toda una rama de incertidumbre y son quienes a diario trabajan día a día para lograr que sus hijos, para lograr que sus hijas puedan adquirir ciertas habilidades, puedan ser personas completamente autónomas, independientes. Entonces es allí donde también debemos tener una buena intervención. En ese grupo familiar, en ese grupo primario, siempre se debe hacer un buen acompañamiento, no solamente a la persona con autismo, no solamente la persona quien recibe el diagnóstico, sino también un acompañamiento a los familiares de la persona con autismo, siempre un acompañamiento por parte de profesionales, por parte de los servicios especializados para que cada día podamos mejorar mucho más esa intervención. Por eso es tan importante hacer un adecuado abordaje sobre la familia principalmente. La relación entre la familia y el autismo es fundamental porque permite el bienestar de la persona con el trastorno del espectro autista, hace parte de la calidad de vida del grupo familiar incluso. Entonces, el papel de la familia es importantísimo. La familia es el principal sistema de apoyo para una persona con autismo. Su rol es crucial primero porque la familia, como les menciono, es el primer centro de detección temprana. Muchas veces los padres notan esos primeros signos, esa falta de pronto de contacto visual, ese lenguaje quizás limitado, todo lo que ya hemos revisado del autismo. Y cuando los padres tienen una actitud activa o cuando hay una actitud activa en general de la familia, ayuda a obtener un diagnóstico temprano, lo cual va a mejorar mucho más el pronóstico. Ese apoyo emocional, importantísimo. Criar a un hijo con autismo puede ser emocionalmente exigente para muchos padres. Como les menciono, puede haber ansiedad,
puede haber también culpa, un estrés crónico, que es el estrés crónico del cuidador, sobre todo cuando de pronto tenemos a una persona que es completamente dependiente, es desgastante en sí para la pareja o también para los otros hijos que hace parte del grupo familiar, sobre todo no solamente con los padres de familia debemos tener una buena intervención, sino también con los hermanos de personas con trastorno del espectro. Entonces, es un desgaste para muchos y es muy recomendable buscar esas redes de apoyo, esa psicoterapia familiar, una adaptación también del entorno, la familia. Allí es donde les digo que cambia su rutina. La rutina va a ser mucho más estructurada, hay cambios en esa dinámica de juego, de comunicación y obviamente la idea es que los padres tengan una información, tengan apoyo emocional, tengan una orientación práctica. Entonces, siempre que tengan redes y comunidad, es decir, es un desafío para ellos, pero cuando se sienten escuchados o cuando sienten que otros padres de familia también están pasando eh, una situación similar a la que ellos están pasando, va a ser muchísimo mejor para ellos. Incluso los padres de familia escuchan más a otros padres de familia que al mismo profesional. Se sienten realmente más escuchados, mejor comprendidos. ¿Cuáles son las estrategias para la familia y para el colegio? Sobre todo cuando tenemos un autismo no verbal, el sistema PECS, que es un sistema o una estrategia de comunicación aumentativa alternativa, se utiliza principalmente en personas con trastorno del espectro autista, pero no solamente para el TEA, sino también para otros diagnósticos donde se presentan también dificultades en la comunicación verbal y en la comunicación incluso no verbal. Entonces, ¿qué hace? Facilita esa comunicación funcional en personas no verbales o que tengan un lenguaje muy limitado. Lo que hace el sistema PECS es que promueve esa iniciativa comunicativa, es decir, que el niño sea quien inicie la interacción eh, y de hecho, no solamente, y la idea no es que solamente nos quedemos en el sistema PECS, sino que mientras utilizamos el sistema PECS, la persona con autismo pueda, eh, pues se le pueda ir estimulando también el lenguaje verbal. Entonces, puede ser el inicio para el desarrollo del lenguaje verbal en algunos casos. ¿Cómo funciona? Es un sistema de enseñanza, tiene 6 fases, cada una de las fases es antecesora de la otra y es una fase progresiva. Entonces, el niño aprende a intercambiar imágenes con otras personas para conseguir los objetivos, un objeto, una acción deseada. La primera fase es una fase de cómo comunicarse. Bueno, algo importante es que ese es el sistema, aunque ya actualmente hay un sistema más especializado, todavía se sigue usando ese sistema tradicional. El sistema más especializado es con una tablet electrónica donde solamente está el sistema PECS, no hay un acceso a otras acciones. Entonces, en la fase 1 es un intercambio físico. El niño aprende que puede obtener un objeto que quiere, un objeto deseado, entregando una imagen a una persona, entregando un pictograma. Entonces, ¿qué se enseña? Entender ese concepto de lo que es una comunicación funcional. Entonces, siempre es a través de imágenes. El niño, por ejemplo, entrega, no sé, una figura de, pues, un pictograma de un jugo de naranja y se le entrega el jugo de naranja, entonces se va acondicionando. Entonces, ahí es que el niño entiende el concepto de lo que es comunicación. Si entrego esta imagen, entonces voy a obtener lo que quiero. No se requiere un lenguaje verbal acá, ni discriminación de imágenes en esta etapa. ¿Qué requieren los adultos? Entonces, que el facilitador se siente frente al niño con el objetivo, pues con el objeto deseado, ¿cierto? Que en este caso, un ejemplo, una imagen de un jugo de naranja. Y hay una guía física, entonces se ubica detrás del niño, lo ayuda físicamente a tomar la imagen, entregarla y luego recibe el refuerzo. Entonces, primero es que debe ser un objeto motivador, entonces una galleta, un jugo de naranja que esté a la vista, pero fuera del alcance del niño. El niño ve la imagen del objeto en un tablero, usualmente en esa parte de velcro que ustedes ven ahí,
y con ayuda toma la imagen, se levanta y le entrega al facilitador. Inmediatamente debe recibir el objeto, es decir, es contingente. No se puede usar, un error muy común es no usar objetos motivadores y premiar de pronto eh, con retraso, es decir, se pierde el vínculo acción-recompensa, que es lo que queremos que el niño aprenda, o también tenemos otro error muy común, es no ayudar físicamente cuando sea necesario. Luego tenemos una fase que es la 2, una distancia y persistencia. En esta fase, ¿qué es lo que se hace? Ya acá el niño aprende a iniciar espontáneamente la comunicación, incluso cuando el interlocutor está más lejos o la imagen no está justo frente a él. Entonces, ¿qué se le enseña? A buscar pues el comunicador, que el comunicador es el tablero PEX, a moverse para alcanzar al interlocutor, entonces cruzar a una habitación, si el niño está en el baño, ir a la sala de estar, y a ser persistente también se le enseña al niño, entonces a ser persistente para que su comunicación sea efectiva. ¿Qué requiere? Menor asistencia física, acá ya no hay tanta asistencia como en la primera fase. Lo que hace el facilitador es que se aleja progresivamente para promover la iniciativa del niño. Entonces, primero, el proceso es, primero que se aumenta esa distancia entre el niño y el adulto, que el niño esté en una habitación y el adulto en otra habitación. Se puede mover la imagen a otro lugar para que el niño la busque activamente, que el niño deba ir por la imagen, luego llevársela al adulto y luego poder intercambiar. En la fase 3 es una fase más de discriminación de imágenes. El objetivo de la fase 3 es que el niño aprenda a escoger entre dos o más imágenes para pedir lo que quiere. Entonces acá el niño aprende o se le debe enseñar a diferenciar visualmente entre imágenes. Por ejemplo, una galleta versus un jugo versus un juguete. Acá sí es importante evitar el uso mecánico o al azar. Entonces, lo primero que se hace es colocar dos imágenes frente al niño. Una de un objeto que quiere y la otra que sea neutra o que sea una imagen pues no deseada, que no sea motivadora para el niño. Solo cuando el niño entregue la correcta, recibe el objeto deseado. Y la idea es que se hagan ejercicios sistemáticos para mejorar esa precisión. En la fase número 4 es una fase donde ya se hace una estructura de la oración. Es decir, acá el niño aprende a construir frases simples con la estructura, por ejemplo, quiero más el objeto. Entonces, acá ya usa una tira de oración, eh, donde entonces, por ejemplo, pone quiero y una galleta. Entonces, ¿qué se le enseña al niño? El concepto de frase comunicativa, usar más de un símbolo para dar más información, una asociación entre imágenes, entonces que el niño ya aprenda a estructurar una oración que de todas maneras es una oración simple. Entonces, primero, el niño toma el pictograma, te quiero, luego el pictograma del objeto, luego coloca ambos en la tira de la oración de la tira de velcro y entrega la tira completa al adulto. Entonces, ejemplo, quiero más pelota. Se entrega al adulto y el niño recibe la pelota. En la fase número 5 ya es una fase de petición y respuesta. Entonces, la pregunta, ¿qué quieres? El objetivo es que el niño aprenda a responder verbalmente o con el sistema PEX. Igual el sistema PEX, recuerden, también es un sistema de ayuda. Eh, ¿Qué se le enseña acá? La comprensión de la pregunta, ¿qué quieres? O ¿qué necesitas? El niño debe buscar la imagen, debe formar la frase, por ejemplo, quiero más el objeto y entregarla. Y eso se debe reforzar inmediatamente si responde correctamente. Ya en la fase 6 tenemos una fase de comentarios espontáneos y respuestas que son más múltiples. Entonces el niño ya aprende a comentar, ya aprende a hablar de cosas más allá de lo que solamente desea tomar o lo que desea obtener. Se le enseña a estructurar una frase como yo veo, o yo escucho, o yo tengo. Yo veo un avión, yo escucho mucho ruido, o yo tengo un juguete que me gusta. Fomentar la comunicación social, no solamente una comunicación funcional. No solamente acá en esta fase, por eso se habla de fase de comentario, no solamente se trata de que el niño quizás
exprese las necesidades, sino que el niño ya tenga una intención comunicativa, que es lo que necesitamos. Entonces, se presenta el estímulo para pues, provocar comentarios, mostrar un juguete nuevo, un sonido, y ahí es cuando se le enseña al niño a poner yo veo más un perro, por ejemplo, más el pictograma de un perro, o yo tengo más un libro, y también se responde a preguntas como ¿qué ves? ¿Qué tienes? ¿Qué te gusta? Entonces, es muy importante mantener esa estructura del sistema PEX. El sistema PEX no se aprende de la noche a la mañana, es decir, el sistema PEX va teniendo unas fases que, como les digo, son 6 fases para ayudar a la comunicación. Por acá les voy a dejar un artículo que es muy interesante sobre el rol de la familia en la calidad de vida y la parte de la autodeterminación de, de las personas con autismo. Vamos entonces a resolver el cuestionario que teníamos pendiente. La primera pregunta. ¿El autismo como patología fue descrito por? La respuesta era Leo Kanner. Recuerden que Leo Kanner fue la primera persona en que lo empieza a describir como una patología diferencial o una patología que es aislada a lo que antes Eugene Bleuler refería como trastornos relacionados con esa parte de la esquizofrenia. La segunda pregunta, el interés que se ha generado para descubrir la causa del autismo tiene 2 corrientes principales, la corriente sociocognitiva y la corriente neurocognitiva. Describe el autismo como un déficit cognitivo básico que cursa con la incapacidad para atribuir a otros ciertos estados mentales como deseos, pensamientos. Era la teoría de la mente de respuesta correcta. La cuarta, una alteración en la capacidad para ejecutar procesos cognitivos básicos relacionados con el control de pensamientos, acción, organización e integración de información. Es la conducta rígida, repetitiva, estereotipada, que lo explica. Esa teoría intenta explicar el déficit en la organización, en la planificación, inhibición de respuestas, la dificultad en el autismo para aprender estrategias de resolución de problemas y abstracción. Es la teoría de la disfunción ejecutiva. La pregunta 6 era algo mucho más estructural, que decía lo siguiente. El surco temporal superior, el polo temporal, donde es la comprensión del lenguaje, y la unión temporoparietal son regiones que se activan cuando generamos una relación o vínculo social. La respuesta a la pregunta 7 era ninguna de las anteriores. Recuerden que esta definición a un proceso dinámico, interacción entre el niño y el ambiente, tiene que ver con neurodesarrollo. Es una ventana en el tiempo que permite el desarrollo de una determinada habilidad. Entonces, periodo crítico. Recuerden que el periodo crítico es un poco más amplio que el periodo sensible, perdón, más corto que el periodo sensible. Para un adecuado neurodesarrollo, es importante que en el proceso de vida intrauterina se desarrolle el tubo neural, esa parte de periodo de neurulación o inducción que hablábamos.
La pregunta 10 son componentes importantes en la ontogenia, excepto el prosencéfalo. Recuerden que hablamos de la proliferación, de la migración, de la poda neural, de la sinaptogénesis. Son factores que intervienen en el desarrollo cognitivo, el ambiente, con la nutrición y la estimulación, pero también esa parte de los sentidos con el sistema nervioso y esas experiencias sensoriomotoras. Acá en la pregunta 12, ninguna de las anteriores. En esta etapa del desarrollo cognitivo podemos ver reacciones en el niño tras causa y efecto, periodo sensoriomotor, son componentes del desarrollo motor, reflejo, movimientos, tono y postura. En el neurodesarrollo motor, el reflejo primitivo de presión palmar tiene o se integra a los 4 meses con la habilidad de la manipulación. En esta área del cerebro o esta área del cerebro se encarga de regular las emociones mediante conexiones con otras áreas de la corteza como el núcleo estriado, la amígdala, el hipotálamo, la corteza prefrontal. ¿Qué es la atención conjunta? Surge cuando el bebé y su interlocutor comparten interés por un mismo objeto o una misma actividad. El tamizaje en el autismo se debe realizar en niños que, todas las anteriores, tengan demora en la adquisición de los hitos del desarrollo, tengan regresión en habilidades del lenguaje o habilidades sociales, niños que tengan padres con altas preocupaciones. Son objetivos de la evaluación del autismo, excepto identificar solo las debilidades. Recuerden que la idea no es solamente mirar las debilidades, sino todo ese perfil de fortalezas, porque allí también va a estar centrada la intervención. El MCHAT es un test altamente fiable en la detección de síntomas relacionados con autismo. Recuerden, no me da un diagnóstico, pero sí me da, eh, digamos, o me traza un camino para la búsqueda de un profesional. Son objetivos de intervención, excepto realizar un diagnóstico de autismo, porque ya en, en la intervención tendríamos previamente el diagnóstico, que es la línea base principalmente. Bueno, y tienen abierto el chat para que respondamos unas 2 a 3 preguntas para dar como concluido el diplomado. Bueno, por acá me preguntan sobre el pronóstico de autismo. Entonces, realmente recuerden que el pronóstico o el autismo tiene un curso que es variable. Eso depende mucho de los niveles, pero que con intervención adecuada, un apoyo continuo y un entorno que sea obviamente comprensivo, no solamente con la familia, sino también eh, desde el ámbito escolar, muchas personas con autismo logran una buena calidad de vida y que recuerden el enfoque debe ser individualizado, respetando también esas capacidades, esas necesidades de cada persona. Hola, Stephanie. Sí, el MChat es un cribado, Walter, es un screening. Las presentaciones aparecen como presentaciones de fácil lectura. Así lo puedes encontrar en cada uno de los módulos. Es decir, tú te metes al módulo 1, módulo 2, y allí están todas las presentaciones. No, no necesariamente con psiquiatría. Bueno, la forma exacta de un diagnóstico es utilizando las pruebas Gold estándar que vimos, la observación clínica, una muy buena entrevista clínica, pero también la experticia del profesional. Ah, bueno, esa parte la voy a revisar, lo de
el libro de salud mental en el aula. Sí, psicología, neuropsicología, terapia del lenguaje, terapia ocupacional es sumamente indispensable para la integración sensorial. En muchos casos ese manejo también farmacológico en psiquiatría. Psicología y neuropsicología. Listo. Bueno, espero que estén muy bien. Por acá voy a corregir esa parte del libro. No sé si no se subió bien. Igual es un libro un poco pesado. Lo voy a subir de pronto en dos partes. Puede ser también por eso, que es esa parte de la salud mental en el aula, para que entonces lo puedan revisar, lo puedan leer. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Vamos entonces a dar por culminado el diplomado. Recuerden que todo el material está en el Drive para que entonces lo puedan tener en cuenta, lo pueden revisar. Es importante también entender que hay que realizar un buen diagnóstico. El diagnóstico es solamente, digamos, la línea base, el punto de fuga. Lo que realmente es importante es cómo abordamos con la intervención y sobre todo con esa parte familiar. Eh, digamos que el autismo es un factor amplio, muy amplio, todo el tiempo estamos entonces recibiendo nuevas noticias, todo el tiempo estamos recibiendo nuevas investigaciones, hay que estar siempre muy atentos a esas nuevas posturas, nuevos postulados que surgen. Lo que sabemos hoy puede que dentro de una semana, puede que dentro de 2 semanas, puede que dentro de un año cambie, eh, porque de hecho el autismo es uno de los diagnósticos más estudiados y más interesantes de hecho. Espero que estén muy bien, que repasen mucho, tenemos mucho todavía por estudiar y que descansen. Chao, nos vemos.